La comitiva partió de Estoril un 4 de agosto de 1973. Se dirigía a Marbella. En un coche iban mis padres. Les seguían mis hermanos Jorge y Rubén con sus respectivos cónyuges. Yendo Jorge al volante, un picicorre seguía al de Jorge y en ese iban mi hermana pequeña, Marta María, las hijas de mi hermano Rubén, todas ellas entre 16 y 10 años. Era costumbre de mi padre viajar por carretera entre Portugal y España, un trayecto que recorrió con frecuencia. Ese viaje no fue la excepción. La jornada había comenzado bajo buenos auspicios al tener por delante la temporada veraniega de Marbella, divertida como siempre. En medio de la alegría, la comitiva se detuvo a almorzar en la frontera. Mi padre gustaba de visitar siempre el mismo lugar que era, quizás siga siendo, la posada de Santa María en Albas. Ahí la oferta culinaria era típicamente portuguesa, destacando los vinos de la tierra. Al cabo de unas 2 horas de viaje, los coches se detuvieron en el sitio mencionado. Los viajeros estaban aguijoneados por el hambre que esas jornadas automovilísticas suelen provocar. Bajo una temperatura de insolación, apetecía resguardarse en un edificio amigo de amplias paredes y confort acogedor. Ahí no faltaría una buena dosis de aire acondicionado. Los comensales tomaron mesa. Mi padre, de buen comer, aprovechó la oportunidad para disfrutar de la buena mesa en contra de las advertencias de mi madre, quien sabía que le aquejaba una dolencia cardíaca. Los médicos insistieron en que siguiera un régimen, pero la firmeza del militar pudo más que la dulzura de mi madre. Los más jóvenes desconocíamos tal condición. En aquella posada era conocido, se le mimaba y servían sus platos favoritos. Comió en exceso. Mi madre se llevó las manos a la cabeza. No podía hacer nada. Una vez cumplido el agape, mi padre, conversador ameno, llevó la conversación hacia una sobremesa larga que culminaba en los cabezazos siesteros, una vez retomado el camino. Bajo el resplandor del sol andaluz, se hizo camino por la acogedora e interesante provincia. El viaje continuó hacia Guadalmina, urbanización mencionada cerca de Marbella, perteneciente a la localidad de San Pedro de Alcántara, parando para descansar en Algeciras hacia las 9 de la noche. Las carreteras no eran como las de hoy y el trayecto se hacía mucho más largo, algo que desconocen las generaciones que nos sucedieron. No llegaron a Guadalmina hasta las 2 de la madrugada, hora en que el grupo de viajeros ocupó los bungalows reservados para el veraneo. Los más pequeños no precisaron dormir mucho ese primer día playero, pero mis padres sí. Estaba yo hospedado en el Marbella Club y esa noche no tuve ocasión de verlos porque había quedado con ellos para almorzar en Guadalmina al día siguiente, 6 de agosto. La familia entera, cada uno con los de su edad y amistades respectivas, se dispuso a disfrutar de una jornada playera. La primera de las muchas que faltaban hasta tocar su fin el verano. Mi padre no quiso salir de la habitación en este primer día de estadía marbellí. Estaba invitado a comer a la casa de los suegros de Jorge. No asistió a pesar de la cercanía, pues la familia política tenía casa en la misma urbanización y a muy pocos minutos de coche de puerta a puerta. Por la noche convocó a los hijos mayores con sus cónyuges y a un grupo de matrimonios allegados. No tenía que haber cenado. No quiso oír ni a su mujer ni a sus hijos y cenó sin cuidarse. Mi padre pensaba que no iba a vivir privándose de uno de los grandes placeres de la vida y que mientras él tuviera fuerzas e ilusión, su vida diaria continuaría por los senderos que acostumbraba en todos los sentidos. Después de cenar y ya tarde, regresó a su bungalow. No logró conciliar el sueño. Mi madre sí. De repente me lo contó ella. Él la despierta porque se sentía muy indispuesto. Se incorporó, devolvió y cayó fulminado. Pepe Parra, doctor personal suyo y de mi hermano Carlos Manuel, que había cenado con él esa noche, acudió inmediatamente, aunque solo pudo confirmar el fallecimiento. Yo dormía cuando a eso de las 3 de la madrugada sonó el teléfono para comunicarme la desgarradora noticia.
Salté de la cama y tan pronto como pude, llegué al bungalow. El ambiente era negro. Mi madre contemplaba el cadáver de mi padre. No podía en ese momento valerse por sí misma. Había pasado una vida entera a su lado, desde su juventud más tierna. Su historia no cabe aquí. Abatida, atormentada por un turbión de emociones, con su bata de casa atada como podía, acariciaba el cuerpo de su amado que yacía en el suelo a la espera de tomar las decisiones que organizarían primero el traslado al cementerio de Marbella y a continuación el último a Madrid. Apenas habíamos dormido. Mis hermanos mayores, en consulta con Marta, quien delegaba en ellos, se ocuparon de los detalles con vista a los traslados de nuestro padre. Así discurrió el día hasta que al anochecer salimos rumbo al cementerio local, donde quedó tendido. Empezaron a llegar amistades cercanas, prensa y curiosos. Hacia la medianoche estaba el recinto muy concurrido. Fue emocionante ver a tanta gente que prácticamente recién le habían conocido llegar uno a uno a manifestarnos su pésame. Hacia las 4 cada uno fue a descansar un rato, pues ese día, 7 de agosto, saldríamos en un avión fletado hacia Madrid. Llegaríamos a la Sacramental de San Isidro cerca del mediodía. Era uno de esos días soberbios que Madrid nos regala en época veraniega, ni una nube en el cielo, desde luego caluroso. Cargábamos el ataúd desde la capilla hasta la tumba. No era un recorrido largo. Nos congregamos alrededor de la tumba. Se hizo silencio. Nos apretamos todos cerca de la tumba cuando bajaron el féretro hacia donde descansaría nuestro progenitor. Le dijimos adiós. Nos despedimos con dolor y ante la incógnita de una vida futura sin su presencia. Besos, abrazos y palabras de consuelo. Y todo terminó. Se marchaba el político más polémico de nuestra patria, aquel que desde la nada escaló peldaños hasta llegar a la primera magistratura de la República, el que entre luces y sombras supo conducir a su país por caminos tortuosos, quien entre aciertos y errores evitó el naufragio de la República en los años 30, aquel que constitucionalmente gobernó Cuba en momentos de guerra mundial, aquel que llegado el momento más crucial, aquellos contradictorios años 50 que contra viento y marea habían brindado a su pueblo el progreso más grande que la nación cubana jamás haya conocido.